Vamos a charlar con la doctora Andrea Piaggio. Ella es secretaria del Consejo Directivo de COMRA y secretaria general del Círculo Médicos de Catamarca. Estamos hablando, por un lado, de toda la República Argentina y también de su provincia. El otro día hablábamos y decíamos respecto a un mensaje que nos había llegado de un oyente de los inconvenientes para prestaciones esenciales en el PAMI. Y obviamente queremos preguntarle cómo está la situación a nivel Argentina. Es preocupante, sin duda, todos los recortes y muchas atenciones que se han resentido. Doctora Andrea Piaggio, buen día, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo les va? Saludos a toda su audiencia. Bueno, gracias. Preocupados, ¿no? Porque ¿quién no tiene a alguien en la familia afiliado al PAMI y con esto de los recortes? Pero ya llegamos a cuestiones esenciales, ¿no? No estamos hablando de alguna cirugía muy complicada, de alto nivel. No, el PAMI tuvo recortes importantes, evidentemente, en su financiamiento. Nosotros, los médicos, lo hemos sentido y los pacientes, por supuesto, por los afiliados del PAMI han sido, la consecuencia ha sido se han resentido la atención. En nuestro país son algunos, pocos los círculos médicos o consejos médicos que son los que tienen el convenio del PAMI. Casi todo el país se maneja por los sanatorios, claro. Pero nosotros desde el círculo médico, tanto Bariloche como Putralco, nosotros Catamarca, que tenemos el convenio de primer nivel del círculo médico. El primer nivel, para que sepan los oyentes, son las consultas en los consultorios, todas las prácticas ambulatorias y los médicos especialistas. Los médicos de cabecera ha sido el último recorte ahora en estos meses que les han sacado ellos cobran por cápita. La cápita significa que el médico tiene un padrón de pacientes que pueden ser desde 100 hasta 400, que son parte de lo que él tiene que atender a demanda según el paciente necesite. Ser médico de cabecera significa guiar toda la atención médica de ese paciente, y les están pagando 2.400 pesos la cápita para atenderlo. Eso significa que un paciente puede ir muchas veces en un mes a un médico de cabecera porque lo necesita 2 veces habitualmente, claro. 3, y el médico va a recibir nada más que 2.400 pesos por ese paciente en el mes. Es indigno el precio, obviamente. Se ha subido porque antes era de 900, pero antes los médicos tenían otra alternativa, que eran unas consultas que se podían agregar por mes o por año para cada paciente, y eso sumaba, la consulta se pagaba mejor y bueno, sumaba a la atención. Ahora quedó solamente la cápita y eso ha quedado muy desfasado respecto de lo que sería un honorario digno para un médico y del trabajo de un médico también, de lo que tiene que percibir para poder vivir. Claro, por otro lado está la situación de los médicos especialistas, que ya hace 2 años que se recortó. Antes siempre se pagó por prestación, desde hace más de 4 años se pagaba por prestación con valores competitivos con las otras obras sociales. Por eso también habrán visto que los pacientes de PAMI durante un tiempo han tenido una buena atención de los médicos especialistas porque podían acceder fácilmente a la consulta con los cardiólogos, las ecografías, diagnóstico por imágenes, las radiografías, otorrinolaringólogo, oftalmología, todo lo que era ambulatorio, lo que es ambulatorio. Ahora, eso doctora, se recortó. Ante toda esta situación, ¿qué medidas se pueden llegar a tomar? Digo, denuncias en la justicia, abandono de persona. Sí, es una pelea difícil porque por un lado está la atención del paciente, que está resentida, pero los médicos de cabecera, por ejemplo, o renuncian a la atención del PAMI, claro, o queda, digamos, tienen que aceptar esta situación como está. No sé, el convenio con PAMI es sumamente verticalista, no permite el cortar la atención por falta de pago ni por ninguna situación, así que en realidad es que los médicos en algunos sectores del país han renunciado y en otros, están en alerta. Nosotros en Catamarca, los médicos de cabecera no han renunciado, pero están en una situación de alerta viendo qué va a suceder más adelante. Mientras tanto, los pacientes estamos como
presos, tanto los médicos como los pacientes. Los médicos especialistas es más complejo también porque no, al pagar tan poco le han recortado, digamos, no fue recorte, un recorte transparente, sino que hace un año más o menos lo que se hizo fue el PAMI tenía que pagar las prestaciones que se habían realizado, o sea, supóngase, usted va al médico, le va al cardiólogo, Claro. le hace el electrocardiograma, le hace el ecocardiograma, hacen todo lo que tienen que hacer y resulta ser que después de los 2 meses al médico no le pagan o le recortan de una forma, o sea, estaba pactado determinado monto. Claro. Y bueno, esos montos nosotros los hemos reclamado con CONRA, hemos hecho cartas documentos, ese dinero que es dinero pagado, que trabajado, y no es con una auditoría lógica, porque a veces cualquier obra social puede auditar y decir esto corresponde y esto no corresponde. Eso no ha sido así, sino que ante un umbral prestacional se decidió esto se paga hasta acá y más no se paga, chau. Y entonces muchos especialistas sí han dejado de entender PAMI, porque bueno, nadie puede trabajar tampoco a pérdida, todos, claro, más vale. Y los pacientes se ven afectados. Es tiempo, hay determinadas prestaciones de determinados profesionales de la salud donde se ponen insumos para poder atender. Exactamente. Y eso ¿quién lo paga? Y más lo que es el juicio profesional, porque claro. uno tiene el profesional hace su trabajo, en su trabajo significa tener responsabilidad sobre el paciente, sobre lo que uno decide, lo que prescribe, las decisiones que toma con respecto al paciente, todo lo que es la capacitación del mismo trabajo profesional que corresponde que se pague dignamente. Perfecto. Sí. Doctora Andrea Piaggio, muchísimas gracias por charlar con nosotros aquí en LW8. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por este espacio. Ahí está. La doctora Andrea Piaggio, secretaria del Consejo Directivo de COMRA. La preocupación realmente es grande, es fuerte. La baja de atención, la baja de prestaciones esenciales en el PAMI para con los afiliados es preocupante. Cuando se es joven, digamos, uno no tiene patologías, ¿no? Por ahí tu vida al médico es para, no sé, control, para ver cómo venís, aquí podés enfermarte alguna que otra vez, pero para todos llega el momento en la vida en donde es necesario, por diferentes situaciones, cualquier patología sea, tener un médico